Me gustaría invitarlos a reflexionar sobre algunas cuestiones que pueden tener un impacto en el desarrollo de proyectos colectivos y en la manera en la que construimos los mundos que vivimos. Creo que es una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Qué tipo de mundo queremos habitar? ¿Cuáles son los escenarios posibles en los que podemos vivir en un futuro cercano en relación con la tecnología y el consumo de energías? Por ejemplo, el petróleo. ¿En qué contexto se relacionan la biosfera, la antropósfera y la tecnósfera y cuáles son las consecuencias de esto? Creo que vale mucho la pena observar el mundo que estamos generando con nuestras acciones y la manera en la que nos relacionamos con otros humanos, con el ambiente que habitamos y con nosotros mismos. Cabe preguntarse qué nos gusta de nuestro vivir. ¿Nos gusta que exista la guerra? ¿Nos gusta que exista la desigualdad? ¿Nos gusta que exista un discurso político vacío en donde se usa la pobreza como medio de propaganda? ¿Cómo se siente vivir en un mundo tecnologizado, robotizado, donde importa más la ganancia económica que la biosfera y la vida en sí? ¿Cómo se siente vivir de la manera en la que vivimos? ¿Cómo se siente participar en una realidad así? ¿Cómo se siente lo que hago? ¿Qué consecuencias tiene en mi salud física y emocional? Existe un concepto que me parece interesante. Dice, si un individuo está enfermo, toda la sociedad está enferma. Entonces, por definición, si un elemento de la biosfera o la antropósfera está desequilibrado, toda la biosfera está desequilibrada. Otro concepto que me parece interesante resaltar es de que normalmente el individuo no se causa daño a sí mismo. Y un tercer concepto que me parece interesante es el de introducir aquí el- las nociones ecosistémicas o metabólicas como elementos de diseño de redes de consumo, de construcción de estructuras o de la regulación de los quehaceres colectivos. Es algo que podría ser interesante investigar. Pero sobre todo me gustaría propiciar un diálogo que invite a una profunda reflexión sobre el hacer y el reconocimiento de sí mismo como una entidad colectiva. Las condiciones en las que surge cualquier tipo de interacción o en donde comienza un organismo o un proyecto, ¿cuáles son? Podemos pensar que en un principio el ambiente no nos daña, nos acoge, nos apoya, no nos traiciona. En un contexto humano diríamos que estas son nociones amorosas o compasivas. Se podría decir, por ejemplo, que una planta nace en la confianza de que vivirá en un ambiente libre de herbicidas, pero que si existen herbicidas, muere. Que el hombre nace en la confianza de que vivirá en un ambiente libre de patógenos, pero que si hay una cantidad muy grande de ellos, pues enferma. La democracia incluso es también un ejercicio de confianza, en el que creemos que los líderes que elegimos nos representarán y serán honestos. Si los gobiernos en los que vivimos son despilfarradores o corruptos, surge entonces la desconfianza y el descontento social. En los casos humanos, el mutuo respeto, la equidad, la responsabilidad, la reflexión y la cultura son las piedras que fundan un quehacer cotidiano armónico y agradable. Y me gustaría repetir eso. Mutuo respeto, equidad, responsabilidad, la reflexión y la cultura son las piedras que fundan un quehacer cotidiano armónico y agradable. Los quiero invitar a reflexionar en el fundamento de que todo lo que hacemos es emocional, de que lo que guía nuestro vivir es lo que nos gusta, lo que tememos, lo que nos da miedo, lo que amamos y lo que sentimos. Y un elemento para que surja la confianza, para que surja el hacer que uno quiere hacer, es que exista un ambiente propicio para esto. La confianza surge
en el amor. Y aunque suene redundante, la confianza surge en la confianza misma, en generar espacios de diálogo abiertos, amables e incluyentes, en donde nos sintamos motivados o inspirados, o con ganas de trabajar, o de continuar con un trabajo duro aún en los momentos que esto es más difícil. Y cabe entonces preguntarse, ¿cómo es que se generan estos espacios? Creo que entender el llamado factor humano es fundamental para encontrar la respuesta a ello y para que la colaboración ocurra de manera espontánea, generando bienestar a través de potenciar habilidades relacionales y sistémicas que propicien el buen funcionamiento del sistema, situar en el centro de todo quehacer a la persona. Observar la orientación del espacio relacional de los participantes, es decir, sus preocupaciones, sus motivaciones y criterios de escucha, abrir el espacio para la reflexión sobre su entendimiento, da lugar a la posibilidad de que se entrelacen y se generen la confianza y los procesos mutuamente inspiradores. Para ello es fundamental entender y conocer los procesos biológico-culturales que dan forma al vivir y al convivir cotidiano, y nuestra naturaleza para modificar el espacio que habitamos y el poder que tiene el arte de conversar en la convivencia ética y el coinspirar para la realización y conservación de un proyecto común sostenible en un contexto de responsabilidad social. Comprender la naturaleza de nuestra existencia, generadora de los mundos que vivimos, y sus posibilidades de transformación en el conversar colaborativo, y ampliar la comprensión de cómo generamos efectividad en cualquier proyecto, puede contribuir a su éxito, a su permanencia, por tener bases sociales éticas fáciles de compartir, hacerlo además más disfrutable y propiciar un impacto social o ambiental moviéndose desde la sabiduría colectiva, el diseño abierto y flexible. En resumen, propongo reconocer la emoción, reconocer la relación que tenemos con el mundo, con otras personas, con el ambiente, pero sobre todo con nosotros mismos, y propiciar e investigar cómo se generan espacios de confianza, colaboración y coinspiración. Por otro lado, me gustaría usar a la naturaleza como modelo, porque considero que tiene una alta calidad en la información generada a través del ensayo y error para pensar en procesos creativos y de diseño. Y por ello me gustaría mencionar algunos principios básicos que utiliza la naturaleza para diseñar. La vida crea vida. La cooperación es una fuerza evolutiva. La vida se adapta. La vida responde localmente. La vida cambia y evoluciona para sobrevivir. La vida es eficiente con los recursos. La vida usa química amigable para la vida. La vida integra desarrollo con crecimiento. Aquí tengo una pequeña discrepancia. Creo que no es necesario siempre el crecimiento. A lo mejor una escala pequeña es también en el momento, en el cambio de escala, se pueden dar cuestiones sistémicas que no son las mismas a distintos niveles. Y quiero recordar que aunque parezca intrascendente, es profundamente trascendente a un nivel de social, ético, humano, recordar que la vida es bella. Debemos recordar la belleza del vivir. Si tenemos la capacidad de observar, sin pretender cambiar nada, la maravillosa complejidad de la vida, de la biosfera y de la antropósfera, incluso un proceso tan común como respirar, es posible que nos sintamos profundamente agradecidos y también posiblemente sea un principio generador de un relacionarse de la mejor manera posible con todo lo que existe. Y esto, evidentemente, nos incluye a nosotros mismos.